Caso número 3. Broma macabra. Antes de entrar de lleno en lo que constituye la médula de este capítulo, quiero poner al lector al corriente de algunos hechos que le ayuden a comprender lo que narraré al fin y que admito que no es nada fácil de aceptar si no se está en antecedentes. Por el mes de noviembre de 1978 hice una visita al estado de Tabasco, en el sudeste de la República Mexicana. Pues bien, a poco que uno investigue en aquella región en lo referente a avistamientos de ovnis o de seres insólitos, se encuentra con una gran cantidad de relatos fidedignos provenientes de todas las clases sociales y de todos los rincones del estado. Naturalmente que toda esta actividad ovnística no se circunscribe a los límites de Tabasco, sino que es abundante en los estados vecinos de Campeche y Veracruz. Nos bastó hacerle una visita a don Santiago Gil para salir de allí con una serie de datos impresionantes, de los que él había sido testigo, con todos los peones de su finca, existiendo de ello muchas fotografías, actualmente en poder de un periodista que las guarda con gran celo, que yo pude observar detenidamente. Uno de los incidentes que más había impresionado a don Chago, a pesar de que él no es fácilmente impresionable después de haber sido testigo de muchas cosas extrañas en su finca, fue el hecho ocurrido el día 9 de septiembre de 1978, muy cerca de las cuadras y casas que constituyen su granja, situada a 78 kilómetros de Villahermosa, cerca del Alto de Tulijá. Lo primero de todo, comienza diciéndonos, oímos un estruendo enorme, como si un camión hubiese dejado caer de repente toda una carga de grandes tubos de hierro de los que la Pemex, Petróleos Mexicanos, usa para sus oleoductos. Enseguida apareció en medio del campo, como a unos 50 metros de nosotros, una gran bola de humo blanco que aplastó el sitio donde cayó, al mismo tiempo que hervía y se iba haciendo cada vez más grande. La bola cayó, nos decía don Chago, precisamente en el sitio en donde yo había estado parado a caballo unos momentos antes, de modo que si no llego a moverme, me aplasta. Enseguida comenzó a moverse lentamente y daba la impresión de que quería levantarse, y no podía, porque avanzaba dando saltos y ganando velocidad, pero no lograba elevarse, y en su carrera iba arrancando terrones de tierra y hierba del suelo y lanzándolos a gran distancia. Todos estábamos pasmados viendo aquello que no podíamos explicarnos qué podía ser. Sentíamos que era algo que no pertenecía a este mundo y al mismo tiempo nos daba la impresión de que tenía vida propia. En su carrera a saltos, llegó hasta el extremo de la finca en donde hay grandes árboles. Al llegar a uno de ellos, lo rodeó y repentinamente vimos cómo el árbol, cuyo tronco tenía bien unos 70 centímetros de diámetro, fue arrancado con raíz y todo, y allí está todavía para el que lo quiera ver. De hecho, yo pude ver no solo este árbol, sino otros muchos a los que les habían desgajado grandes ramas, al igual que una larga cerca de alambre que la bola fue arrancando en su carrera y lanzando por el aire a gran distancia. Don Chago se quejaba de que había tenido que reponer como unos 100 metros de alambrada. La cosa por fin logró despegarse del suelo, aunque sin coger altura. Entonces se dirigió hacia las casas y, como iba tan baja, chocó contra el techo del jacal que servía de morada a uno de los peones y lo dejó todo inclinado, tal como podía apreciarse en una de las fotografías. Por fin ganó un poco más de altura, y cuando iba como a unos 50 metros del suelo, comenzó a echar unos chorros de humo hacia arriba hasta que se perdió de vista en el horizonte. Y esta noche no fue, ni de lejos, la única vez que don Santiago Gil ha tenido en su finca la visita de extraños artefactos. En otra ocasión, en 1976, por la noche, se vio encima de la finca una especie de tablero rectangular, vertical, que estaba parado y suspendido en el aire. De repente, salió de él un rayo potentísimo de luz muy concentrada que se dirigió hacia las montañas, iluminando un pequeño sector de ellas. Lo grande del caso es que las montañas a las que se refería don Chago están a no menos de 20 kilómetros y aquel haz de luz
fue capaz de mantenerse compacto en toda esa distancia e iluminar un solo sector de la montaña como si se tratase de una linterna eléctrica gigantesca. Un día, hace como 5 años, nos decía: fui con mi hijo al río Tulijá y vimos, como a 100 metros encima de nuestras cabezas, una especie de cigarro que, visto a esa distancia, daba la impresión de medir 1,5 metros. Tenía unas luces rojas y azules. Pasó muy lentamente por encima de nosotros y se perdió en el horizonte. Otro día, estando yo por la noche de cabalgata por mi finca, una luz empezó a darme vueltas y más vueltas, como a 100 metros encima de mi cabeza. Yo me paraba y les decía que bajasen, que yo los esperaba, pero después de dar muchas vueltas, se fueron. Otra vez, en 1977, vimos un objeto raro que vino del aire y se metió debajo del agua, en el río. La gente se enteró y vinieron buzos que estuvieron buscando por todo aquello y no hallaron nada. Don Chago nos siguió narrando toda una serie de episodios en que tanto él como la mayor parte de los miembros de su familia y empleados de la finca habían sido testigos de las andanzas de los ovnis. Y, aparte de Don Chago, nos encontramos con otras personas que nos relataron avistamientos, aterrizajes y encuentros de todas clases, que se habían producido aquel mismo año o en los años inmediatamente anteriores. Con estos antecedentes, el lector estará más preparado para oír el relato que a continuación haremos, sucedido no solo en el mismo estado de Tabasco, que no es muy grande en extensión, sino en la misma región en donde sucedieron los hechos anteriormente descritos. El caso a que me refiero sucedió en la noche del 9 de enero de 1978. 7 hombres, trabajadores todos ellos de Petróleos Mexicanos, se dirigían apretujados, en plan de fiesta, en una furgoneta marca Gremlin por la carretera del Circuito del Golfo, de Villahermosa a Cárdenas. Iban muy alegres y dispuestos a divertirse aquella noche, pues acababan de cobrar. Cuando más divertidos estaban con sus chistes y bromas, un tremendo impacto sacudió el automóvil, y todos sintieron en sus rostros el golpear de pequeñas piedras que luego resultaron ser los minúsculos pedazos del parabrisas, tal como les sucede a los vidrios de los automóviles, que cuando reciben un fuerte impacto se fragmentan en 1000 pequeños pedazos. No se habían recuperado de este susto cuando los 3 que iban en el asiento delantero comenzaron a gritar al chofer para que se detuviera, porque encima de sus piernas sentían el peso de algo que por la oscuridad no podían saber bien lo que era, pero que daba la impresión de ser un animal grande o un hombre al que le faltaba una parte. El chofer, presa del pánico, en vez de frenar, aceleró más. Fue un verdadero milagro que en aquellos momentos no chocasen o se saliesen de la carretera, porque lo que se formó dentro del coche fue infernal. Gritos de espanto y de desesperación de los de delante por quitarse aquello de encima, empujones de los de atrás al chofer para que se parase, mientras éste apenas si podía ver tras el impacto de los cristales del parabrisas en su rostro. La realidad fue que el vehículo no se detuvo hasta unos 3 kilómetros del sitio en donde había sentido el extraño encontronazo. Para entonces, ya los que iban en el asiento delantero habían podido darse cuenta de que lo que llevaban encima de sus piernas era medio cuerpo humano, al que habían cortado por la cintura. La parte que ellos llevaban era la parte superior. Cuando por fin se detuvieron, más adelante del pueblo de Loma de Caballo, en medio de la oscuridad de la noche, con una excitación y un nerviosismo comprensibles y sin saber qué hacer, decidieron abandonar allí mismo el cadáver de aquel medio hombre y volver al lugar de donde habían partido. Naturalmente, no fueron capaces de callar lo que les había ocurrido, y como resultado de ello, a los pocos días estaban todos en la cárcel acusados de haber arrollado a aquel hombre, todos menos el chofer, llamado Fabián, que posiblemente más atemorizado que los demás, pues era a él a quien iban a echarle toda la culpa del suceso, desapareció sin que pudiesen dar con su paradero. Desde un principio dijo que él en ningún momento había atropellado a nadie, y ponía de testigos a todos sus compañeros. La mitad inferior del cuerpo apareció en un sitio cercano al lugar de la carretera en donde ellos habían sentido el impacto en el parabrisas,
con la consiguiente aparición de la mitad superior del cuerpo encima de sus piernas. Pero curiosamente no estaba en la calzada de la carretera o en la cuneta, sino en un campito cercano. El muerto resultó ser un pobre jornalero. ¿Por qué ponemos este caso como provocado por la intervención de algún ovni cuando los hombres fueron acusados de haberlo atropellado con su vehículo? Es cierto que no tengo pruebas concluyentes de que todo el hecho se le deba achacar a los ovninautas. Sin embargo, hay muchas circunstancias que nos llevan a sospechar que efectivamente se trató de una broma más de cierto tipo de seres misteriosos, que parece que se dedican a jugar con los hombres, ejecutando a veces bromas tan macabras como la descrita y como otras semejantes que conozco y que no describo aquí porque no las he investigado personalmente como esta. Si fuese el primer hecho de este tipo con el que me encontrase, ciertamente tendría mucho reparo en admitirlo sin más, pero desgraciadamente es uno más en una muy larga lista, y esto, por más que les pese a los defensores de los hermanos mayores del espacio o a los que quieren llevar la investigación del fenómeno ovni con una metodología y unos estilos científicos químicamente puros. He aquí las razones para sospechar que todo el hecho constituyó una broma macabra de este tipo de entidades malignas a las que nos referimos anteriormente. En principio, los testigos inmediatos del caso, los 7 hombres que iban en el auto, juran y perjuran que ellos no arrollaron a nadie y que el cuerpo cayó verticalmente del aire. Y ciertamente es muy difícil que alguien que es arrollado por un coche sea partido por la mitad y que una de las mitades pase por encima del motor y todavía tenga fuerza para destrozar por completo el parabrisas. Además, se da ya circunstancia de que el parabrisas de los Gremlin está muy inclinado hacia atrás y ofrece poca resistencia a un objeto que venga de frente, empujándolo más bien hacia el techo del coche. Lo normal es que el automóvil golpee primero a la persona y si no la lanza hacia un lado, acabe pasándole por encima. Sin embargo, admitimos la posibilidad de que hubiese sido arrollado y no tendríamos inconveniente en dejar así las cosas si no hubiesen concurrido otras circunstancias que hacen el hecho muy sospechoso. Estas circunstancias nos fueron comunicadas por el hijo de la víctima al que fuimos a visitar a su casa, aparte de que ya eran conocidas por las autoridades y por los jueces, cosa que en parte motivó el que al poco tiempo los dejasen salir a todos de la cárcel hasta que se esclareciese todo el extraño suceso. Lo primero que nos extrañó en nuestra conversación con el hijo del arrollado fue que espontáneamente nos dijese que él no creía que su padre hubiese sido atropellado en la carretera por el auto. Las razones que tenía para decir esto eran principalmente 2. La primera era que su padre era un hombre muy casero y tranquilo y no tenía nada que hacer a esa hora de la madrugada en un paraje tan alejado de su casa. Ciertamente, él no acostumbraba a andar por aquel lugar solitario a aquella hora, y menos aún por el medio de la carretera. La otra razón a la cual su hijo le daba más peso era que su padre no presentaba las heridas normales que tendría que tener alguien que hubiese sido atropellado por un auto, con la violencia con la que se supone que su padre fue impactado. A mi padre lo aserraron por la cintura. No sé quién, pero no lo arrolló ningún coche. Esta aseveración de su hijo sin que yo le hubiese sugerido nada me electrizó, pues automáticamente recordé otros incidentes similares que conocemos los que estudiamos sin prejuicios el fenómeno ovni. Según él, su padre daba la impresión de haber sido cortado cuidadosamente por la cintura con algún instrumento. No había desgarraduras de ningún tipo en las ropas ni en la carne, a pesar de que el corte era en una región en la que necesariamente tendría que haber tejidos colgantes, bien fuese del estómago y sobre todo de intestino. Tampoco había jirones de tela. Ropa y carne estaban cortadas de una manera rectilínea, como si lo hubieran hecho con una gran guillotina o con un cuchillo gigante. Además, todo era extrañísimo, porque no había sangre por ningún lado, cuando lo natural es que el hombre se hubiese desangrado completamente, dejando un enorme charco. De hecho, estos inesperados detalles le causaron tanta impresión a su hijo que ya no pudo observar más y llamó a su mujer para que ella se encargase de todo, pues él no tenía fuerzas
para contemplar aquello. Su esposa nos corroboró todos estos detalles, incluido algo que tiene gran importancia en toda esta investigación: la falta de derramamiento de sangre. Los vestidos tampoco estaban ensangrentados, lo cual es un detalle muy extraño y altamente sospechoso para ayudar a esclarecer lo que estamos tratando de probar, es decir, la injerencia de algún elemento raro en todo este asunto. Según me dijo, cosa que no pude comprobar, tampoco había fracturas de huesos, algo que sería de esperar en alguien que había sido golpeado de una manera tan violenta. Al haber sido partido por la cintura, el único hueso que se rompió fue la columna vertebral, y esta, según parece, estaba cortada limpiamente sin fracturas en las vértebras. Como es natural, ni el hijo ni la nuera del muerto me pudieron dar muchas explicaciones médicas acerca de estos detalles, y tengo que confesar que me quedé esperando el resultado de la autopsia practicada por el forense. Otro detalle fue que la ropa no solo no estaba manchada de sangre, sino que tampoco estaba desgarrada ni sucia de tierra o polvo. En la hipótesis de que hubiese sido arrollado, estas dos circunstancias no tienen explicación, ya que lógicamente tendría que haber sido arrastrado de alguna manera, dejando esto huellas inconfundibles en la ropa. Una de las cosas en que tanto su hijo como su nuera hacían más hincapié era precisamente esta: la camisa cortada como con tijera, sin desgarraduras, ni sangre ni suciedad. La familia simplemente no sabía qué había pasado, y me da la impresión de que el fuerte nerviosismo que se apoderó de su hijo fue producto de que de una manera confusa cayó en la cuenta de que aquello no era cosa natural, y en el fondo tenía que ver con brujería o con algo misterioso que él no podía ni imaginar, y por eso mismo lo aterrorizaba. No cesaba de decir: a mi padre lo serrucharon. No quiero relacionar aquí detalladamente este caso con otros semejantes con los que nos encontramos en la abundantísima casuística ovni. Ello nos tomaría demasiado espacio y nos apartaría mucho del tema fundamental del libro. Pero el lector debe saber que en los anales de los ovnis se pueden hallar sucesos muy parecidos a este que aquí hemos descrito, y en aquellos se llegó a la conclusión de que el extraño hecho había sido causado por los tripulantes de un ovni. En este se da la nueva circunstancia de que lo dejaron caer desde arriba encima del parabrisas de un coche en movimiento, con la premeditada intención de que lo rompiese y penetrase en el vehículo, asustando a sus ocupantes. Pero aún en este dejar caer desde arriba cuerpos humanos descuartizados, hay antecedentes en la historia del fenómeno ovni, y de ello me he ocupado en otro libro. Los detractores de todo el fenómeno y los eternos dubitantes que siguen diciendo que no hay hechos comprobados, lo que deberían hacer es leer un poco más, no hablar de lo que desconocen.